Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy es jueves de La Frontera, una economía viva. Es la excepción que se corresponde a este día de la semana aquí en Un Mundo de Economía por su televisora del Táchira. Bienvenidos sean todos, bienvenido Fidel. ¿Cómo Gracias, estás? Darcy, gracias. Bien, bienvenidos amigos. Hoy vamos a desarrollar como tema algo que tiene muy preocupado a mucha gente y muy particularmente al eje fronterizo, tema que nos compete los jueves. Vamos a estar hablando del prolongado cierre de la frontera particular frente a la pandemia del COVID-19 que pareciera la restringió, la restringió efectivamente mucho más. Y para ello tenemos invitado a una persona calificada, por supuesto, un profesional, para hablar del tema, un buen amigo de esta casa y de este programa. ¿Quién es nuestro invitado? Nuestro Darcy? invitado es Aldo Contreras Sanitá. Él es economista, profesor universitario, investigador, analista del tema económico y social. Aldo, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Darcy, Bienvenido. Fidel, a ustedes. Muchas gracias. Vamos a hablar de la frontera, de la frontera específicamente con Colombia, de esos pasos fronterizos a través de San Antonio, Ureña, con Cúcuta, departamento del norte de Santander. Justamente, Aldo, el próximo mes de agosto se cumplen ya 5 años del cierre de la frontera. Fue en agosto, creo agosto 15, agosto 19 del 2015, cuando se ordenó el cierre de los pasos de los puentes, ¿no? Y se suspendía el paso para ese entonces tanto vehicular como peatonal. Actualmente, en este contexto pandémico del COVID-19, pues Fidel lo decía al comienzo, reaperturar los puentes, esos pasos, pues se hacen como que más difíciles. ¿Qué opinas tú? Bueno, van 5 años de ese cierre de la frontera. Recordamos una escena fatídica cuando sacaron a nuestros connacionales del famoso río Táchira. Y desde este momento la frontera no ha sido abierta, no ha sido aperturada. En días pasados veíamos que organizaciones no gubernamentales, en conjunto con el gobierno de Colombia y representantes del gobierno de Venezuela, hacían, en honor al Día de Mandela y al Día de la Unión de los Puentes, una actividad en donde se abría la frontera colombo-venezolana, ¿no? De modo de hacer alusión a esa unión de hermandades, a esas uniones fronterizas. Pero hay que decir que la frontera sigue cerrada, la frontera sigue sin tener un intercambio comercial. Esta fue una frontera de más de 7.000 millones de dólares, que fue la frontera más activa de Latinoamérica. Hoy, en medio de sanciones financieras internacionales, en medio de un reconocimiento de menos de 120 países a nivel mundial de Nicolás Maduro y de Juan Guaidó, de un reconocimiento de cerca de 50, 60 países en el mundo, hay una crisis política, hay una crisis social, hay una crisis de servicios públicos, hay una crisis de abastecimiento, por ende una crisis económica, y la apertura de los puentes permitiría el intercambio lícito comercial. Porque creer que hoy no hay intercambio comercial sería tapar el sol con un dedo. Exactamente, porque estamos hablando de una reapertura, pero formal, para los pasos vehiculares y peatonales, ¿no? En este contexto pandémico aún, porque igual siguen transcurriendo y ofreciéndose aquí todos los productos colombianos, y que no solamente son los víveres, no solamente son artículos de limpieza, de higiene personal. El mercado se ha inundado cerca de un 70% de productos colombianos. La informalidad ha crecido más de un 60%. Vemos mesas que están en las avenidas, en las calles, en las urbanizaciones, en los barrios, en las afueras de las casas. Todo el mundo vende algo. Han reaparecido, o lógicamente en pesos, que más del 94% de las transacciones se hacen en pesos colombianos, en el caso del Táchira. La venta de quesos, de harinas, de productos de la cesta básica, de refrescos, que prácticamente todos vienen de Colombia. ¿Y por dónde pasan? Pasan por las más de 500 trochas que aún siguen abiertas. Hay un intercambio comercial natural que no paga aranceles, que no paga aduana, que no tiene los permisos sanitarios, fitosanitarios, no tiene código de producto envasado, no tiene registro sanitario, no cumple la cadena de frío, porque vemos cómo vienen cárnicos o vienen lácteos desde Colombia y no cumplen esta serie de requisitos. Y eso es peligrosísimo. Que es muy peligroso para la salubridad.
también no tienen los controles en medio de esta pandemia que vive el mundo en relación con la desinfección de estos productos y siguen estando allí presentes. Se requiere la apertura normal, el intercambio comercial para que regresen las agencias aduanales, para que la aduana pueda tener financiamiento, para que la vía que conduce desde San Cristóbal o desde el norte de Santander hasta todo el estado Táchira, por cualquiera de las vías que se pudiera ir, sea reparada, sea habilitada, tenga iluminación. Esto pudiera ser un plan que se lleve a cabo a través de la aduana de Ureña, a través de la aduana de San Antonio, que hoy no perciben, hoy no, desde hace 5 años, lo que ha hecho que prácticamente el eje fronterizo, que se encuentra en una cuarentena radical desde el 13 de marzo, no tenga no ingreso. Ir a Ureña, ir a San Antonio son hoy municipios totalmente fantasmas en los que la crisis económica hoy tiene mayor presencia. ¿No? Y totalmente aislados. Ahora, Aldo, todo ese tráfico de productos colombianos que se están viendo en el Táchira y que por cierto han suavizado la situación de la pandemia en Táchira, no en el resto del país, evidentemente, ¿no? Todo ese tráfico sí paga coima. Y entonces eso hace pensar a muchas personas que esa estructura de corrupción podría estar en contra de legalizar el paso y de restablecer la situación en la frontera, indiferentemente de cuál sea el comportamiento de la pandemia. ¿Cómo lo ves tú? Hay coimas, hay mordidas, como le dicen en México. Aquí nosotros llamamos mojar la mano o dar para los refrescos de ambos lados, y es preocupante. Eso es correcto. Porque para que la mercancía pase por Colombia hay que mojarle la mano a las autoridades colombianas, y para que entre a Venezuela es claro y de antemano que las autoridades venezolanas tienen que tener presencia, y el mercado está inundado de más de 250 productos colombianos. Entonces, ¿cómo pasan? Pues todos lo sabemos, pero es como la canción, todo el mundo sabe, pero nadie hace nada. Y pasan la frontera, cruzan la frontera ante la mirada vigilante de las Fuerzas Armadas colombianas y venezolanas, Aldo. Bien, vamos a cumplir con una pausa comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía, hoy en Jueves de la Frontera, una economía viva. No se aparten, por favor. Bien amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía. Estamos hoy en nuestra sección de La Frontera, una economía viva, característica de los jueves, hablando con nuestro invitado, el economista Aldo Contreras Sanita, sobre el prolongado cierre de la frontera, en particular ahora con el COVID-19. Aldo, hablábamos segmento anterior, tenemos la frontera cerrada desde agosto 2015, ya prácticamente 5 años cerrada para el comercio formal, más no cerrada para el informal. El comercio informal, el comercio que no se declara, el comercio de trocha, va en aumento. Y esto nos lleva digamos, a confrontar una situación de doble discurso y de doble moral. Porque ante el COVID, la emergencia del COVID, el bloqueo del COVID, entonces tenemos una epidemia importada que traen nuestros connacionales que regresan de su periplo migrante por América del Sur, a quienes algunos los están señalando de bombas o de terroristas, incluso ¿no? bioterroristas, etcétera, de terroristas biológicos, por un lado, pero por el otro entonces tenemos las trochas abiertas para el comercio, porque hombre, es que pasan hasta los camiones completos, denuncian por ahí y dicen por ahí. Entonces, ¿cómo se maneja esto? ¿Cómo manejar esto? Porque tenemos entonces a los gremios de producción de Venezuela, de Colombia, haciendo gestiones entre los dos gobiernos para la reapertura de los puentes. Es como muy dual el asunto. ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo se entiende esto? Escuchaba decir el fin de semana de parte del vocero del gobierno nacional que era parte de que los dos gobiernos no querían, ni Colombia ni Venezuela, abrir la frontera, ¿no?
Yo decía que la frontera ha estado abierta, aun cuando ha intentado estar cerrada. Recordamos 2018, que cuando intentó estar cerrada, entre comillas, igual Totalmente, pasábamos sí. por las trochas, pasaban las personas, mientras con la vista complaciente de las autoridades de ambos países veían desde el puente cómo la gente atravesaba el río Táchira, ¿no? Ahora, entre estos días fue desmantelada una especie de funicular que pasaban, puente, donde sí. pasaban mercancías. Pero lo que es cierto es que siempre detrás de un control, detrás de un cierre, lo que hay es que la ciudadanía busca los métodos para poder burlarlo. Y ya el método, que tiene 5 años consecutivos, pues ha permitido que existan trochas, como bien lo decía Fidel, por donde pasan camiones, pasan mercancías, pasan carretas, pasan carretillas. Hay quienes van y vienen todos los días, autoridades del gobierno, empresarios, comerciantes, personas de la economía informal, personas de la población económicamente activa. Todo el mundo pasa por las fincas, todo el mundo en el eje fronterizo sabe por dónde pasar, cómo hacerlo, cómo negociar. Como te decía, no se beneficia ni el Estado colombiano porque no se pagan tributos de exportación a la DIAN en Colombia, no se beneficia el CENIAT en Venezuela porque pese a que hay una gaceta oficial que ha exentuado los impuestos de importación hasta diciembre de 2020, la declaración formal, el exigir los permisos sanitarios, el darse cuenta que no vengan mercancías vencidas, el permitir que la cadena de frío esté presente en los productos cárnicos, en los productos lácteos, en los quesos, eso permitiría mayor confianza. Estamos haciendo pues a la inversa que exista una competencia a quien produce, a quien todavía hace esfuerzos dentro de la economía local para producir, ya que Venezuela sigue en hiperinflación, Colombia no, el exceso de oferta en Colombia tiene precios muy bajos por economías de escala, en Venezuela es muy difícil que esto suceda. Un ejemplo claro lo vemos con los refrescos. Mientras un refresco en Colombia cuesta $1, en Venezuela cuesta $2. Entonces estas economías vienen a competirle a lo local, haciendo que no se genere empleo, no se genere impuesto a las actividades económicas, el crecimiento abismal de la informalidad. Entonces le dices al Estado y el Estado o los representantes del Estado dicen, no, es que le corresponde a la alcaldía dice que no tiene la policía suficiente para recoger a los informales, pero lo cierto es que el impuesto a las actividades económicas, el derecho de frente, las patentes, los impuestos trimestrales se siguen honrando por parte de la formalidad. Las fiscalizaciones, nuevamente han aparecido las fiscalizaciones de la Superintendencia de Precios Justos a los comercios formales, en donde se les exige vender la harina de maíz precocida a 97 centavos de dólar y el costo de adquirirla es de $1, es decir, vender por debajo del costo de adquisición, lo que viola la misma ley de precios justos porque ha sido una lista que ha sido publicada en medios, pero que esto no va a los informales que tienen productos colombianos, los venden única y exclusivamente en divisas y allí están presentes. Y es justamente esa economía informal la que manda todos los dictámenes, establece todas las reglas, porque cómo se explica que los productos colombianos cada vez aumentan sus precios en pesos, no en bolívares. Y cada quien le pone el precio que le da la gana. Aquí realmente hay una sobreespeculación muy satánica. ¿Cómo explicar eso, Aldo? Bueno, sucede que el mercado a veces lo da. Recordemos en el inicio de la pandemia, veíamos, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, un cartón de huevos que llegó a oscilar a 18,000 pesos el cartón de huevos, cercanos al 13, entre el 13 y el 25 de marzo. Hoy mismo las cadenas de supermercados tienen ese cartón de huevos entre 6.500 y 7.500 pesos. En la informalidad se consigue a 8.000 pesos, 8.500 pesos, y esto ha hecho una dinámica un poco de competencia. Ahora bien, ¿cómo compite un comercio formal que paga esta serie de impuestos, tributos, que es un contribuyente es especial, declara IVA semanal, retención de impuestos sobre la renta semanal, tiene personal, que tiene que pagar un personal, una cantidad de costos operativos tiene que cubrir, asumir por favor, costos de gasolina en el mercado negro para poder surtir la planta eléctrica y preservar la cadena de frío, competir con los informales que venden en una mesa en el frente de su casa, que no pagan ninguno de estos aranceles, de estos tributos? Se hace difícil y el Estado, mientras más avanzan los días, la costumbre se hace ley y va a ser más difícil, por ejemplo, sacar estos productos colombianos y esta informalidad de las economías subterráneas a la formalidad. Entonces ponemos a competir lo que está bien en contra de lo que está mal. Ajá, pero ¿cómo se permite y quién permite todo esto? Bueno, es una buena pregunta, pero tenemos que ir... Y no solo es eso, sino que al formal
Al legal y formal lo obligan a cerrar a las 2 de la tarde porque es el horario de la pandemia, y el informal está hasta las 5 de la tarde, allá afuera. Y puede estar al frente del mismo local del otro y vendiendo los mismos productos. Esas son las cosas que uno ve por ahí. Amigos, vamos a hacer un corte. Regresamos con más de Un Mundo de Economía, hoy con el economista Aldo Contreras, conversando del tema económico en frontera referido al paso de la frontera. Ya venimos. Estamos de regreso con más de Un Mundo de Economía y Jueves de la Frontera, una economía viva, conversando con Aldo Contreras, economista, sobre el prolongado cierre de la frontera ante la pandemia COVID-19. El número de contagiados por esta pandemia, por este virus en ambos países cada vez más va en ascenso, sin duda alguna. ¿Es esta una razón de peso para mantener cerrada la frontera, formalmente hablando? Pero ¿cómo controlar el paso por las trochas, que cada vez se abren más trochas, y sobre todo para evitar los riesgos y las consecuencias de contagio de este virus? Desde el punto de vista económico, la respuesta sería no. La respuesta sería no desde agosto de 2015, la respuesta sería no desde el 13 de marzo del 2020, y la respuesta perenne debería ser no, nunca cerrar la frontera. Si vemos Europa, si vemos Italia, si vemos el caso de España, que eran uno de los dos países con mayor número de contagiados, sí, al inicio y durante toda la pandemia ya han abierto completamente la frontera. Veía fotografías del fin de semana de familiares, de amigos y también de medios de comunicación, en donde ya la gente se encontraba en playas, balnearios, aprovechando el verano que está en Europa. En Europa ya ha sido medianamente controlada la pandemia. Estamos claros que tiene un sistema de salud desarrollado que puede hacer frente de algún modo, de mejor forma que Latinoamérica, que Colombia, que Venezuela, siendo Colombia un país con mayores oportunidades financieras, económicas, de mayor crecimiento de su Producto Interno Bruto, de que tiene la posibilidad de tener un sistema de salud, y lo tiene, de hecho, más desarrollado que el de Venezuela. Se ha visto en la necesidad de decretar la alerta naranja en norte de Santander debido al alto número de contagios. Y es que por un lado las economías de Latinoamérica son tan frágiles que ya tener 120, 130, dependiendo del país, días la economía cerrada, ya la ciudadanía ha acabado sus fondos de emergencia, sus fondos de maniobra, sus ahorros, y tiene que salir a buscar, como decimos en criollo, la papa. Tiene que salir a buscar el alimento, tiene que salir a buscar su salario para poder llenar la nevera. Entonces, ¿hasta cuándo los estados, los países, sobre todo en Latinoamérica, también están los casos extremos como el caso de México, el caso de Brasil, en donde se han tomado muy pocas medidas y los contagios, los muertos van en incremento? Y habría que sopesar entonces los casos de Venezuela y Argentina, que son los más parecidos, en donde sus economías están aún plenamente cerradas, y ver qué puede pasar. Pero la respuesta siempre va a ser una frontera abierta, una frontera de intercambio comercial, como lo fue cuando estábamos inmersos dentro de la Comunidad Andina de Naciones, de la cual salimos desde el 2011. Hoy no tenemos un tratado de libre comercio, no podemos hacer intercambio comercial. Hoy somos una economía importadora en donde traemos por Brasil. Hay que decir también, la frontera cerrada es norte de Santander, Táchira, pero Zulia, Paraguachón sigue completamente abierto, y entonces uno no entiende, Apure también sigue abierto, uno no entiende por qué el ensañamiento es desde el 2015 con Táchira, porque no fue desde hace 2 años, desde enero, cuando se cerró la frontera porque podía ingresar una ayuda humanitaria. No, hay que decirlo, la frontera está cerrada desde agosto del año 2015. Se han dejado de percibir cantidades de dinero importantes para el desarrollo económico, para el desarrollo social del estado Táchira y de Venezuela. Hoy muchas de las mercancías, muchas de las mercaderías vienen de Colombia, vienen de Brasil por las sanciones financieras, y tener una frontera cerrada, ¿a quién beneficia? Beneficia a las mafias, beneficia a quienes no quieren pagar impuestos, a quienes no son formales, quienes no tienen los permisos y los registros o las empresas suficientes para hacerlo, y no beneficia a la economía o a esa economía de libre mercado que uno siempre aspira a que se dé. Y eso es evidente que está ocurriendo así, y por eso no se toman entonces decisiones para abrir, porque estarían afectándose ciertos canales, digamos, de negocios turbios y negros que están beneficiando a mucha gente, arriba, abajo, a los lados, en todos lados.
Aldo, está el otro, la otra dicotomía, la otra situación. Confinar a la gente para bajar la curva de contagio y poder controlar la epidemia ha sido la estrategia. Pero eso ha afectado de manera directa y brutal a la economía en todas partes del mundo. Aquí en Venezuela pareciera que no, porque como que estamos viviendo una pandemia sobre otra pandemia, ¿no? Entonces el impacto económico aquí ha sido inferior al resto del mundo. Sin embargo, hay un impacto. ¿Cómo lidiar las dos cosas? ¿Cómo mover la economía y reducir el contagio? Bueno, decía el Banco Mundial que la economía iba a perder a nivel global cerca de 6 billones de dólares, iba al retroceso del PIB de entre -3 y -5%. A nivel global. Ajá. A nivel global. Hay economías que se han visto beneficiadas, pero Venezuela entró en esta pandemia el 13 de marzo con una economía que ya venía en terapia intensiva. Ya veníamos arrastrando una hipercrisis. Exacto. Ya veníamos en hiperinflación, en caída sostenida del Producto Interno Bruto, el sector construcción había caído, 70% ha caído sumando el Producto Interno Bruto en los últimos 6 años. Es decir, nosotros estábamos en una posición en donde difícilmente pudiéramos hacer. Hay que decir, las medidas que se tomaron han sido insuficientes. El no tener al sistema financiero presente para auxiliar a las familias y a las empresas, como es la banca, por los 2 encajes legales que hoy tiene y no puede prestar dinero, hace que la empresa haya tenido que reinventarse como sea y la familia haya tenido que reinventarse. Por eso, pedirle a la familia, pedirle al empresariado, después que ha tenido que sopesar una gran crisis económica, seguir diciéndole que no trabaje, que no se quede en casa, que son ya 4 meses en donde hay que seguir sopesando los costos operativos, las nóminas y todo lo que significa ser empresa, pues no es congruente y el Estado no ha tenido una respuesta eficiente y por el otro lado, como no ha tenido una respuesta eficiente, ha permisado la informalidad que hoy en el caso del Estado Táchira está golpeando grandemente a la formalidad. Rapidito, proyección de esta situación a futuro. Los gremios están diciendo que las empresas no pueden soportar 6 meses más esta situación. A nivel nacional, ¿no? A nivel nacional. De cámaras con industria, con Secomercio, todos ellos. Los sectores no priorizados, Fidel Darcy, son los de mayor peso, los centros comerciales, las tiendas de ropa, las lavanderías, las ferreterías, las tiendas de repuesto, los talleres mecánicos, los servicios. En general ya no pueden más, están teniendo conflictos en los arrendatarios con los arrendados y es todo un problema que si no se apertura la economía y si no se abre la economía y no se abre la frontera, irá en ascenso. Bien. Tremendo. Bueno, muchísimas gracias, Aldo, por habernos acompañado, pendiente para próximas entregas, y a todos ustedes muchísimas gracias, amigos, por su amable atención. Están cordialmente invitados a que nos acompañen todos los mediodías, señal directa acá por TRT, y a las 4 p.m. la reposición de cada día, de cada programa. Y hoy más que nunca la economía adquiere mayor relevancia, protagonismo como principio y conocimiento en nuestras vidas prácticas. Buen provecho, será entonces hasta mañana viernes.